Soy Irene González. Y yo, Guillermo Estrada. Juntos somos La diferencia está en la dosis. Esta temporada tendremos en La dosis de conocimiento nuevos temas de salud relacionados con la farmacia comunitaria. Pero no va a faltar la dosis de datos para ponernos al día. Y por supuesto la dosis de compañeros, donde tendremos en cuenta la opinión de quienes nos escucháis. Y cómo no, la tan esperada dosis de juego. Estás escuchando La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Pues hoy tenemos un programa, yo creo que especial, porque este tema nos interesa muchísimo a todos, por desgracia, por la frecuencia en la que suele ocurrir este tipo de enfermedad, ¿verdad, Guillermo? Sí, lo cierto es que sí, cada día más prevalente, cada día con más frecuencia y nos toca muy de cerca a todos. Claro, hoy hablamos sobre cáncer. Es un tema incómodo que muchas veces nos cuesta tratar, pero que realmente no debería de ser así, porque por desgracia cada vez es más frecuente y cada vez tenemos más pacientes en la farmacia con esta situación. Así que, Guillermo, yo creo que estamos deseando que llegue nuestro invitado para poder ayudarnos, ¿no? Para poder enseñarnos un poquito más sobre esto. Sí, necesitamos, ya sabéis que este programa se dedica a ofrecer píldoras formativas y conocimiento a todos los sanitarios que nos escuchen, y este es un tema que nos interesa a todos. Así que nada, Guillermo, ponnos al día con la dosis de datos. Vamos con la dosis de datos de hoy. Primero, en el mundo se estima que en 2040, es decir, pasado mañana, se diagnostiquen 28 millones de casos nuevos de cáncer al año. 28 millones de casos nuevos cada año. Y en España alrededor de 341.000. A mí me parece que son datos sobrecogedores. Segundo, los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España son mama, por este orden: mama, pulmón, colon, próstata y vejiga urinaria. Como curiosidad o no, y creo que es algo que todos sabéis, todos ellos tienen relación con el tabaco. Y tercero y último dato, ¿qué probabilidad tenemos de encontrarnos pacientes en nuestras farmacias o incluso de padecerlo? Bueno, pues en cuanto a los varones, a partir de los 70 años, casi 1 de cada 3, y en cuanto a las mujeres, tenemos que llegar a los 80 años para llegar a esa estadística de 1 de cada 3. Así de prevalente es esta patología. La verdad es que es muy prevalente. Yo no sé, Guillermo, si tú tienes algún caso cercano. Sí, yo creo que, todos, con estos datos, es que es inevitable tener algún caso, o uno mismo haberlo padecido, o casos muy próximos, familiares. Sí, es que yo creo que todos tenemos pacientes con distintos tipos de cánceres que además también pues requieren distinto tipo de tratamiento, no desde el punto de vista, lógicamente, del cáncer, sino de la parte externa, que también nosotros pues nos preocupamos por eso, por todos los efectos secundarios que el tratamiento pues le puede acarrear a ese paciente mientras esté con el tratamiento. Pues nada, Guillermo, sin más, yo creo que estamos deseando empezar con la entrevista, ¿verdad? Vamos allá. Venga, pues vamos con la dosis de conocimiento. Pues hoy contamos con un invitado especial, con David Garduño Blanco. Es farmacéutico, experto en el manejo dermofarmacéutico del paciente oncológico y es responsable del Departamento de Oncología de los laboratorios La Roche-Posay. Es también creador de la cuenta de Instagram Oncocéutico y Oncodermo, que es un punto de encuentro o de oncología, más o menos, ¿no? Para ello. Farmacéuticos, enfermeros, de todo tipo de sanitarios que estén interesados en este área. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, un placer estar con vosotros dos. Bienvenido, David, muchas gracias por estar aquí. Nada, porque es un honor, madre mía, con todo lo que sabrás sobre este tema, como para no invitarte, David. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a hablar mucho de farmacia comunitaria y también de cáncer. Porque no hay que tenerle miedo al cáncer, hay que estar ahí para estar presente en esta patología. Para empezar, David, ¿cuál crees que es el papel del farmacéutico comunitario con este tipo de pacientes?
Bueno, pues como he dicho, de nuevo reitero las gracias por invitarme a este maravilloso podcast que tenéis y que trabajáis de tan concienzudamente y tan maravillosamente. Y la pregunta, bueno, pues que es muy pertinente. Fijaros, ¿cuál es el papel del farmacéutico? Una palabra, clave, vital, fundamental. Dentro del Sistema Nacional de Salud, el paciente en su día a día, cuando se le diagnostica de cáncer, evidentemente, pues bueno, es el oncólogo el que le da la noticia, es el oncólogo el que le dice un poco lo que va a hacer y los tratamientos que va a llevar, e inclusive muchas veces efectos secundarios que vienen asociados a esos tratamientos oncológicos acaban yendo a la enfermera y al enfermero porque el propio oncólogo no le dedica el tiempo suficiente o considera que es un papel secundario, sea así la realidad, dentro de lo que es el salvar la vida al paciente. Lo que no, al final, lo que parece que queda en saco roto es que el paciente es una persona que tiene su casa, vive en su sitio y que muchas veces, evidentemente, va a acudir al farmacéutico a preguntar dudas, principalmente sobre efectos secundarios y sobre el tratamiento propiamente dicho de todo lo relacionado con su patología. Entonces, tener al farmacéutico de una manera, como digo yo, fácil. Somos un profesional sanitario sencillo, quiero decir, no tienen que pedir cita, nos tienen a puerta de pie para consultarnos lo que nos dé la gana. Accesible, ¿no? Es muy accesible, somos súper accesibles y eso nos convierte, desde mi punto de vista, en un sanitario cercano, familiar y que evidentemente lo más importante de todo para poder hacer ese rol es que el farmacéutico tenga respuestas lo suficientemente científicas y evidentemente lo suficientemente convincentes para que el paciente se sienta seguro de acudir a nosotros, a la bata blanca, y a la Cruz Verde, donde estamos perfectamente preparados para poder hacer esto. Yo no dudo de lo que dices, pero sí que es cierto que a mí a nivel personal me cuesta muchísimo porque empatizo tanto que también como, bueno, mi madre falleció por cáncer, entonces me cuesta mucho no empatizar con este tipo de pacientes, que esto es algo personal, pero sé que muchos otros farmacéuticos también se encuentran en esta situación y muchas veces, ahora porque no tengo más remedio porque estoy yo sola en la farmacia, pero muchas veces he evitado incluso estar con ellos por cómo me afectaba a nivel personal. No sé si algún consejo un poco para superar esta situación, que imagino que es enfrentarte y superarla, pero... Pues mira, varios consejos. Para empezar, y además me encanta que tengas, digamos, tu propia historia particular y personal con el paciente, porque mejor que relatar lo que tú misma, lo que te ocurre en el mostrador, maravilloso, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es no tener miedo. Y el miedo muchas veces la genera la desconfianza, el no saber. Por lo tanto, insisto, tener una formación lo suficientemente óptima y preparada sobre el manejo del cuidado del paciente oncológico es clave. Y eso ya te empodera directamente para poder hacer una atención. Segundo, una parte importante es lo que decías, empatizo. Bueno, yo quiero diferenciar entre lo que es simpatizar y empatizar. No tiene nada que ver, ¿vale? Muchas veces... Muy importante esto que dices. Simpatizamos demasiado y por lo tanto espejamos mucho lo que el paciente de alguna manera nos transmite y evidentemente no somos máquinas, aunque ahora está muy de moda la IA y todo esto, pero no somos máquinas, somos personas en las que evidentemente sufrimos y vemos lo que hay delante. Lo que no nos enseñan, y no nos enseñan de verdad ni en la facultad y a veces ni siquiera la vida, y es la que nos enseña determinadas cosas, es a cómo manejar determinadas situaciones en las que evidentemente las emociones pues se ponen por delante, ¿no? Muchas veces lo hacemos como lo hacíamos con nuestra familia o con nuestros amigos. Seguramente que vosotros dos, tanto tú, Irene, como tú, Guillermo, seguramente os habéis tenido momentos puntuales emocionales en los que habéis estado muy bajitos, ¿a que sí? O sea, pues que te necesitas a alguien que te echara una mano, ¿verdad? ¿Qué hacemos normalmente los amigos y los familiares? No te preocupes, no pienses en eso, tienes que ser fuerte. Claro, eso es que esa no es la frase que hay que decir, porque... Obviamente, son muletillas. Pero porque no sabemos qué hay que decir, porque no tenemos esa formación, claro. y esa ignorancia, pues habla. Toda la razón. Entonces, a veces, bueno, por supuesto, el uso de estas muletillas, si me apuráis ya aprovecho y digo que ya no solo con el paciente oncológico, es que si lo pensáis realmente, son muletillas vacías que no valen nunca para nada. Cuando habéis tenido esa situación baja y os han dicho tienes que ser fuerte, de repente que habéis hecho... Uy, fíjate qué tontería. Es verdad, ¿cómo no se me había ocurrido? Claro, oye, gracias por decirlo, ¿no? Es un poco absurdo, son frases que de alguna manera nos enseñan a rellenar huecos, pues porque creemos que tenemos que decir algo cuando alguien está en esa mala situación. Y lo que tenemos que hacer es, como digo yo, intentar empatizar, como bien decíais, con la circunstancia, y a veces es tan simple como, ¿cómo te entiendo? Tiene que ser duro, ¿verdad? Yo en tu lugar estaría exactamente así, o sea, lo entiendo perfectamente. O sea, es empatizar, es aunar todo eso que tiene el paciente para que el paciente se sienta, que realmente se sienta escuchado y entendido.
un paciente oncológico en una oficina de farmacia, y esto es algo que tenemos que tener muy claro, solo tiene el farmacéutico tiene una oportunidad nada más de que este paciente confíe en él, solo una. Si el paciente no confía en él, no vuelve, pero es que no va a volver nunca, ni él y posiblemente ni la familia ni amigos de él. Por lo tanto, fijaros la importancia, como tú bien decías, Irene, ¿no?, de saber cómo manejar esta situación en un paciente oncológico en un mostrador. Es vital. Claro. Pero es que además no lo puedo A mí lo que me pasa es eso. Yo, pues recientemente me ha pasado que es que un paciente se ha encontrado en una situación, pues incluso en ese momento en el que sabes que hay algo pero no sabes qué y ni hasta qué punto, que es el peor momento quizás de esa incertidumbre. Y yo personalmente, pues salí, le di era un familiar, ¿vale? Pero claro, me sentí tan identificada que fui, le di un abrazo y le dije, estoy aquí para lo que necesites, porque es que no puedo hacer más. O sea, yo sé cómo te sientes y ahora mismo es que todos entre comillas, yo lo que pensé es que hemos pasado por ahí y hay que pasarlo. Y yo estoy aquí pues para un abrazo, para llamarme, hablar conmigo, para lo que necesites y para apoyarte en todo lo que quieras. Pero no le voy a decir no va a pasar nada porque no lo sé, porque no lo sé, no puedo darle esa seguridad que está buscando en ese momento porque la desconozco, que es lo que tú decías, que muchas veces pasan esas situaciones. Evidentemente. Entonces, como tú bien has dicho, Irene, si no sabemos es mejor no hacer nada. A veces, como digo yo, también, de verdad, yo creo que estamos acostumbrados, nos enseñan desde siempre que tenemos que decir cosas siempre, y no es cierto. Es decir, nuestra fisionomía ya nos ayuda. Tenemos 2 orejas y una boca, es decir, debemos de escuchar el doble de lo que hablamos. Y esto no estamos acostumbrados, ¿eh? Hacemos justo lo contrario. Y con el paciente oncológico deberíamos de hacerlo muchísimo más y utilizar los silencios. Los silencios, evidentemente, influyen mucho a la hora de que la gente hable. Por lo tanto, si utilizamos los silencios adecuadamente, no hace mucho tiempo ha muerto uno de los mejores presentadores de televisión, Jesús Quintero, el loco de la colina, que era un maestro, simplemente hacía hablar a la gente fumando y riendo. Ni más, o sea que a veces... Sí, no es el ejemplo que buscamos, el de fumar, pero, no, de luego que no. Pero entendemos pero lo que entendéis quieres así, ¿no? Fenomenal, sí. Pues de eso se trata. Sí. Y en cuanto a los silencios, cuando la enfermedad es silenciosa, sí. De aquí es que me gustaría hablar sobre el diagnóstico precoz. Muy bien. Y el papel de la farmacia comunitaria en el diagnóstico precoz. Es decir, la enfermedad todavía está silente, está silenciosa. ¿Podemos ser realmente útiles los farmacéuticos comunitarios en el diagnóstico precoz del cáncer? Igual ejemplos como piel, colon, mama. Absolutamente. De hecho, yo es algo que me encargo de decir en muchas de las sesiones formativas que hago precisamente a compañeros farmacéuticos, del rol que tenemos desde la atención farmacéutica comunitaria precisamente en la prevención de estos tipos de cáncer. Fijaros, un gesto lo primero que deberíamos de hacer fundamentalmente es pensar que los compañeros que trabajan para el paciente oncológico, sean oncólogos, sean enfermeros, similar, son gente que trabaja por y para el paciente igual que nosotros. Es decir, deberíamos de tener una relación multidisciplinar con ellos porque realmente es así como podemos ayudar al paciente. Así que un ejemplo muy claro, y voy a poner un ejemplo real, de cómo podemos ayudar a un paciente desde la oficina de farmacia, como la pregunta que me has hecho, es, imaginaros que a través del COF de provincial que sea, o a través de un grupo de farmacéuticos que de alguna manera queréis alinearos, vais al hospital de referencia a vuestra provincia, por ejemplo, y habláis con el jefe de servicio de oncología de ese hospital y de radioterapia, y os juntáis y le decís, oye, hemos visto o estamos viendo que en la televisión similar hay una gran incidencia de cáncer de colon. ¿Cuáles son los síntomas reales? ¿Cuáles son los síntomas que tiene que tener una persona realmente en mente para decir, oye, yo tengo esta sintomatología, pues voy al médico de la manera más rápida posible? Y elaborar un documento, un folleto informativo muy fácil, conjuntamente con este tipo de especialistas, en las que con cada dispensación de lo que sea que el paciente se lleve ese folleto y en su casa lo pueda mirar. Ya sabemos que no lo va a mirar todo el mundo, pero con que haya una sola persona, fijaros, que haya hecho su caso, que tenga una sintomatología así y que haya ido al médico y que realmente se le haya pillado a tiempo, merece la pena, pero sin ningún género de duda. O sea, que salvamos vidas en el mostrador, pero no os quepa ni la menor duda de la importancia del papel del farmacéutico, de verdad. Y de la educación sanitaria que hacemos también. Absolutamente, es primordial. Porque llegamos a muchísimas partes. O sea, es que hay una farmacia, yo siempre lo repito 1000 veces porque soy rural, pero hay una farmacia en cada pueblo de España, como quien dice. Entonces, esa información llega a sitios donde no llega la mitad de las cosas. Entonces, es muy importante ese papel de educación sanitaria que... Totalmente de acuerdo. Sí. Nosotros en Lorca particularmente participamos en cribado de cáncer de colon mediante pruebas de sangre oculta
en ECES, junto con la Consejería de Salud de la región de Murcia, y luego sé que hay experiencias de tipo de teledermatología Así es. en Andalucía, destinada precisamente al cribado de cáncer de piel desde farmacia comunitaria. O sea que ese tipo de experiencias yo creo que también son súper positivas. Y ahora que... Sí, digo, ahora que dime. hablas de la dermocosmética, un poco enfocada a oncología, que yo creo que aquí vamos un poco perdidos también muchos de nosotros, ¿cómo nos puedes dar algunas pautas o por dónde debemos de empezar o a recomendar en un paciente oncológico? Porque muchas veces no le recomendamos nada porque tenemos, yo creo que miedo el hecho de no conocer a ese tipo de pacientes. Bueno, pues si nos centramos, por centrar un poco el tiro, como bien decías, Irene, con respecto a qué podemos ir haciendo, fijaros, normalmente el paciente que acude a la farmacia ya está diagnosticado. O sea, normalmente ya obviamente no va antes, ¿ok? Entonces ya viene con un diagnóstico, seguramente ya ha empezado un tratamiento. El 80% de los pacientes que están tratados con cualquier terapia oncológica en tratamiento contra el cáncer van a sufrir un problema en la piel. El 80%. Claro, es que de eso somos conscientes. El problema es exactamente qué necesitan. Vamos, ¿qué necesitan? Primero, necesitamos todos, no necesitan ellos, necesitamos los farmacéuticos distinguir qué es un producto apto de un producto testado. ¿Vale? Eso para empezar. Un producto apto, por ejemplo, para el paciente oncológico a nivel de dermocosmética, según la definición propiamente dicha, es un producto que según sus ingredientes, simplemente por evaluación toxicológica de un toxicólogo, evalúa que cada uno de esos activos son seguros. En función de ese, pues digamos, de ese límite que nos ponemos, cualquier dermocosmético que se comercialice en España, de donde venga, sea de una gran superficie o sea de un canal de lujo, se podría utilizar en principio sin ningún problema para el paciente oncológico. La realidad es que esto no basta. Es decir, igual que con los medicamentos hay que testarlos, mejor dicho, para ver qué es lo que ocurre, lo lógico es que los dermocosméticos se testen en paciente oncológico. ¿Qué quiero decir? Que cojamos el producto terminado, que los laboratorios cojamos un producto terminado y que hagamos estudios observacionales y clínicos en los pacientes a los que decimos que va dirigido ese producto. Tiene todo el sentido, ¿verdad? Lo que acabo de decir. Yo creo que esto nadie lo pone en duda. La realidad, y Guillermo y Irene, es que ¿sabéis qué porcentaje de productos dermocosméticos están testados en paciente oncológico a día de hoy en España? Imagino que pocos, ¿Cómo cuántos? ¿no? Venga, di una cifra. A ver. Una cifra, Venga. no sé. 100. No, en porcentaje. En porcentaje, pues yo te diría que un 20%. Un 20. ¿Y tú qué piensas, Guillermo? A mí me parece muy alto. Yo voy a decir un 10. Venga, un 10 o un 20. Un 0,3. Un 0. ¡Hala! Mira. Entonces, Qué barbaridad. Soy muy optimista. Es muy optimista. Así que, evidentemente, hay productos que son muy válidos, por supuesto, para el paciente oncológico, pero la realidad es que estén testados en ellos, como veis, es muy poco. Entonces, me decías, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues de manera evidentemente muy real, una vez que empiece en este caso, el paciente el tratamiento, está la santísima trinidad de la dermocosmética, que es higiene, hidratación y fotoprotección. Son 3 cosas que sin duda va a necesitar cualquier paciente oncológico vaya donde vaya. A veces le prestamos mucha importancia a la hidratación, que la tiene, le prestamos también mucha importancia a la fotoprotección, aunque a veces nos olvide, pero como digo yo, la higiene es la hermana pobre de la hidratación. Yo me compro un buen emoliente y luego me lavo con cualquier cosa. Bueno, perdonadme, el lenguaje, es que tienes la razón. El lenguaje no es inocente, No. Higiene empieza por H. Hidratación empieza por H. Son amigas, gemelas, simbióticas, hermanas. No se entienden la una sin la otra. Pero, ¿por qué no hacemos una rutina en vez de hablar de higiene y hidratación? Si van de la mano. Si es que no se entenderían, ya les digo, si hago una muy buena higiene y me hidrato con cualquier cosa, voy mal. Y al revés exactamente igual. Entonces, evidentemente, tener la consciencia de que los productos que vais a recomendar desde la oficina de farmacia tengan la garantía de testado en paciente oncológico, ofrece esa seguridad que nos decías antes, Irene, que a ti te causaba un poco de qué le voy a dar, no vaya a ser que le dé algo que no le funcione. Claro. Bueno, pues con eso tienes un aval científico que no tendrías ningún problema. Muy bien. Es muy importante. A mí me gustaría, porque yo me he quedado con una espinita clavada por comentar antes. ¿Vale? Es que hay 2 cuestiones, porque está muy de moda la humanización, ¿no?, del paciente. Hay varios vídeos que he visto de pacientes quejándose porque los médicos no le tratan como le gustaría que le tratasen, tal, que muchas veces, y esto lo estábamos comentando antes del tema de la empatía. Si un médico, un oncólogo, tiene que empatizar con los 60 pacientes que ve en un día, yo creo que dura una semana. Entonces, hay muchas veces, bueno, sería mi caso, yo creo que hay muchas ocasiones en las que cuando tienes tanta recurrencia en este tipo de problemas, tiendes a deshumanizar al paciente, a centrarte en la patología y no en el paciente,
Y ahí es donde a lo mejor los farmacéuticos, que quizá tenemos menos volumen, podemos ser un poquito más útiles en lo que dices en esa humanización. Y en relación a la humanización y que con que solucionemos, entre comillas, la identificación de un paciente que decías antes de los folletos o de la información en farmacia comunitaria, hay recientemente un par de estudios que hablaban sobre el cribado de cáncer de pulmón y el cribado de cáncer de mama y sobre su utilidad real. Ujú. Hubo una polémica hace poquito, un informe del ministerio precisamente sobre el tema del cribado de cáncer de pulmón que estaba como desestimado porque los costes no iban a suponer una mejora, porque podía haber un sobrediagnóstico, y con el tema del cáncer de mama exactamente igual. Correcto. En el momento que introducimos las cifras, ¿deshumanizamos al paciente? Sí, y es una opinión absolutamente personal. Sí, en el momento que metemos cifras de por medio, empezamos a deshumanizar un poco al paciente, entre otras cosas porque en el momento que metes números, la persona se convierte en número. Tú antes lo has dicho fenomenalmente. El oncólogo, por ejemplo, trata más una enfermedad que a una persona en cuestión. Es un error para mí. Yo creo que el tiempo es el que tienen, evidentemente, tienen muchas historias, pero al final el enfermo que tiene delante tiene nombre y apellidos, se llama Pepe, Luis, María, y a Pepe quiere que le traten como Pepe, con Luis, como a María, no como un cáncer de ovario, como un cáncer de próstata. Por lo tanto, es algo que tienen que aprender. Nosotros, evidentemente, también, y efectivamente el rol que tú has dicho, Guillermo, es un papel que debemos de coger con fuerza, porque si hay alguien que sabe humanizar, somos nosotros. Respecto a los números, tienes toda la razón. De hecho, en ese informe que decía, hay una respuesta, por ejemplo, a la Sociedad Española de Neumología y de Cirugía Torácica al respecto de este informe que hizo el Ministerio de Sanidad, donde primero dicen que el informe se basa en metaanálisis y sobre todo en una evaluación de coste-efectividad, que es una metodología totalmente discutible, y ya por tanto ponen en duda directamente el informe. Además, la Comisión Europea, las sociedades científicas tienen que ver con el manejo, el tratamiento y el diagnóstico de los pacientes, en este caso de cáncer de pulmón, además de las asociaciones de pacientes, manifiestan completamente apoyo al cribado del cáncer de pulmón. Y no tiene tampoco mucho sentido teniendo en cuenta que la incidencia de cáncer de pulmón está creciendo, que la mortalidad no ha descendido a pesar de las mejoras en los tratamientos y en las campañas preventivas de antitabaco que existen, y teniendo en cuenta además que la enfermedad es mucho más grave cuanto más tardío es el diagnóstico. No tiene ningún sentido no apostar en justo lo contrario, en hacer una campaña preventiva o prevención de cribado de pulmón para anticiparnos a esa posible enfermedad que de alguna manera puede ser más grave en estadios, por supuesto, mucho más alejados, ¿no? Y luego otra cosa que me parece muy interesante y tiene que ver con lo que tú decías del coste. Claro, este informe decía, el informe de la Sociedad Española de Neumología decía que no se había tenido en cuenta el coste-beneficio utilizado, o que el coste-beneficio utilizado en este informe no había tenido en cuenta, en este caso, el encarecimiento de los fármacos año tras año para el tratamiento de los mismos. Y, por lo tanto, si estábamos dispuestos a gastar miles de euros en los tratamientos, ¿por qué no vamos a estar dispuestos a gastar miles de euros en la prevención del mismo? Así que también es verdad que el informe que surgió, que ha creado mucha polémica, dejaba abierta la puerta a futuro a que efectivamente los cribados se pudieran llevar a cabo si demostraban la efectividad pertinente. Sobra decir que en el cáncer de mama, los diagnósticos precoces han salvado miles de vidas y que realmente se cura muchísima gente a día de hoy, muchos pacientes de cáncer de mama, gracias a Dios, a este tipo de cribados. Aunque creo que también sabéis que hay una polémica con ellos, precisamente porque a partir de los 70 años, ya no se hacen cribados de cáncer de mama. Si nos atendemos a los números que has dicho, Guillermo, tienes toda la razón. A partir de los 70, 1 de cada 3 mujeres padecería cáncer de mama o de lo que fuera. ¿Vamos a dejar de hacer cribados por tener 70 años? ¿Es que después de los 70 años la gente no tiene vida? Y yo pongo sobre el tapete otra, que además surgió en una conversación y en un congreso que estuve hace poco. Los oncólogos ahora mismo, oncólogos de mama, por ejemplo, están peleando para que el cribado no empiece a los 50, sino que empiece a los 45. Y es más, con a futuro que empiezan los 40, que es a la edad a la que empiezan en Estados Unidos a hacerse cribados de mamarios, por ejemplo, o para diagnosticar cáncer de mama precoz. O sea que fíjate si he recorrido ahí y disputa. Yo he de decir que imagino que por temas económicos yo he pasado de tener que hacerme una revisión anual a cada 2 años. Porque se ve que el riesgo ha disminuido conforme ha aumentado de edad. Absolutamente. ¿Sabes? No diré más, pero... Y me sorprendió bastante, dije yo, madre mía. Pero es un tema económico, Irene, es exclusivo. Un problema económico, lo sé, porque, ha sido tras la pandemia. Correcto. Y
Lo que pasa que sí que es cierto, pues mira, yo me he buscado la vida y me los hago todos los años, de una forma o de otra. Pero vamos, no todo el mundo puede permitirse hacérselo todos los años, que eso es lo que creo que es importante y hay que poner sobre la mesa. Absolutamente. No puedo estar más de acuerdo contigo. Por eso. Y luego, ¿qué nos recomendarías para poder formarnos, recursos didácticos, cursos, libros, todo este tipo de cosas tan enriquecedoras y que desde aquí queremos hacer llegar a los sanitarios? Pues mira, yo para empezar, lo primero, más que empezar a recomendar formación, que os voy a decir, evidentemente, es que hagan una revisión personal. Me explico, que hagan una introspección particular de hasta qué punto yo quiero realmente empezar a trabajar con el paciente oncológico, porque hay gente que no se ve capacitada o simplemente por miedo o miles de cosas más. Es decir, y también desde qué punto de vista quiero ayudar al paciente oncológico. ¿Lo quiero ayudar desde el punto de vista de que soy un sanitario y quiero mejorar la calidad de vida de estos pacientes? ¿O es que quiero ser muy exclusivo y, bueno, yo en mi farmacia voy a atender al paciente oncológico, pero como un hecho más de exclusividad que más de acción social, ¿no? Primero que hagan ese apartado introspectivo, porque si realmente lo hacemos como exclusividad similar, se nota muchísimo y al final el paciente pues no va a volver. Teniendo en cuenta esto y que la formación es muy importante, hay 2 libros en los que, bueno, pues yo me he manejado bastante, creo que para empezar a funcionar con el paciente oncológico puede ayudar mucho, que es Manual Oncológico Básico de la editorial Panamericana y Manual Básico para Pacientes y Familiares de la SEOM, que es gratuito además, o sea que se puede descargar sin ningún tipo de problema. Invitaría también a la gente, si se quiere especializar muchísimo, a hacer un curso experto en oncología, que es un año y pico, que realmente te nutre mucho en eso. Y luego, además, desde mi punto de vista, pues yo tengo que deciros que nosotros estamos haciendo, llevamos 6 años haciendo un curso de actualización, un curso experto en actualización termofarmacéutica del paciente oncológico por absolutamente todos los colegios oficiales de España. Concretamente, dentro de 2 semanas estaremos en Alicante y dentro de 3 en Albacete, donde... Bueno, la información ha llegado a mi colegio. Genial. Se ha transmitido. A mí me ha llegado, yo es que soy de Alicante. Pues entonces sabrás, donde realmente durante 3 días pues capacitamos sobre todo al farmacéutico precisamente para quitar ese miedo, para darle herramientas reales en la oficina de farmacia y que pueda hacer una atención farmacéutica adecuada, dado que si no lo hacemos nosotros, y es algo que a futuro también si queréis podemos hablar, las pseudoterapias están a la orden del día, este tipo de pacientes caen en esto de una manera abismal, mucho más de lo que pensáis y que os creéis, y de hecho muchos de ellos, bueno, el 65% de los pacientes oncológicos actualmente en tratamiento están utilizando una pseudoterapia. 65. Sí, son muy elevados. Al final se aprovechan de esa situación pues de desesperación en la que se encuentran. ¿Ese porcentaje de pacientes son pacientes que utilizan la pseudoterapia además del tratamiento farmacológico o en lugar del tratamiento farmacológico? Pues mira, la mayoría de las veces es además. Lo que no sabe, lo que este paciente no sabe, Guillermo, es que esa pseudoterapia, porque además de ese 65%, el 70% de esas pseudoterapias que estamos hablando son remedios herbales. Estamos hablando, por ejemplo, de tisanas o tés o cosas de este estilo. Pero lo que muchas veces no sabe el paciente, y porque considera que es natural y por lo tanto si es natural no tiene ningún perjuicio para él, es que, por ejemplo, el 80% de estos remedios herbales, vengan de donde vengan, aumentan la toxicidad de los fármacos, especialmente los quimioterápicos. Por lo tanto, es mucho más serio y más grave de lo que parece. O sea, hay un estudio concretamente de la farmacia hospitalaria del Gregorio Marañón del 2022 que precisamente habla de esto que acabo de contar, donde los datos son para hacérnoslo ver todos los profesionales sanitarios, pero hay uno en concreto que nos afecta a todos, que para mí es clave, y es que cuando le preguntan al paciente oncológico por qué no dice o por qué no ha dicho a su profesional sanitario que se está tomando un remedio herbal, por ejemplo, una de las preguntas la respuesta que dan, la mayoría de ellos es que nadie le ha preguntado. No somos capaces de preguntarle. De verdad, sí. No somos profesionales sanitarios. El médico no le pregunta, el enfermero no le pregunta, nosotros no le preguntamos al paciente. Tenemos un problema, pero serio. Sí, la comunicación es esencial. Y totalmente. Sí, aquí os voy a contar una pequeña anécdota. Yo durante una temporada estuve pasando consulta de óptica, yo soy óptico, y en la anamnesis de rutina, pues preguntas al paciente alguna patología, retinosis, glaucoma, tal. No tengo problemas, familiar, no sé qué, nada. Me pongo a hacer la revisión, y a todos los pacientes la primera vez que hacen les hago un test de color. Y empieza el test de color. Este es un paciente de 30 y tantos, una cosa así. Empiezo con el test de color y que no veía los números. Y digo, pues no sé si te han dicho algo alguna vez, pero aquí parece que hay algún tipo de discromatopsia. Tal. Y dice, no, es que soy daltónico.
Digo, y esto no me lo... Cuando te he preguntado si había un problema con los ojos, no te has acordado de decirme, no, ya, bueno, sí. Claro, pues fíjate que... Sí, pero la comunicación es fundamental. Absolutamente, Sí. absolutamente. Pues nada, hemos terminado un poco la dosis de conocimiento, pero no termina todo esto aquí. Ahora vamos a divertirnos un poquito con la dosis de bulos. Pues para rematar la dosis de comentarios que hemos hecho antes, David, vamos a hacer un juego. Venga. Y es, vamos a decir una afirmación y puede ser bulo o verdad. Vamos. Ya te adelanto que el 99,9 suelen ser bulos, pero por si acaso, por darte alguna pista, ¿vale? Así que vamos a empezar. Luego nos haces una breve descripción de por qué sí o por qué no, ¿vale? Genial. Empiezo. La farmacia comunitaria no puede ser útil en el cuidado del paciente oncológico. Venga, comodín de la llamada. ¿Quién llamamos? Puedes, aquí. Bueno, pues sobra decir que es un bulo de aquí a Lima. O sea, tenemos un rol fundamental, lo he explicado anteriormente, clave en la atención a estos pacientes que necesitan no solo tener conocimiento sobre su enfermedad, que eso se la puede dar al oncólogo, aunque muchas veces no lo da, pero simplemente por accesibilidad y por conocimientos, ningún farmacéutico deberíamos de borrarnos bajo ningún concepto de la atención al paciente oncológico. Y más con los números que ha dado Guillermo. Yo voy a dar un número más. Si dividimos el número de casos clínicos, o mejor dicho, de pacientes diagnosticados de cáncer por primera vez en España, a día de hoy son unos 300.000. Si dividimos eso por el número de farmacias, estamos hablando de 22.000 y pico, tocamos a una media de 12, 10, 11 pacientes oncológicos diagnosticados por primera vez por farmacia de media aritmética. Pero si sumamos todos los que hay ahora mismo, es decir, los diagnosticados de cero, más los que ya están en tratamiento, estamos hablando de 1.400.000. Y si hacemos esa división, estaríamos diciendo que son casi 80 pacientes oncológicos por farmacia en España. ¿Cómo no vamos a prepararnos? ¿Cómo no vamos a hacer una atención? Si alguien piensa que la atención al paciente oncológico en la oficina de farmacia va a ser circunstancial, está absolutamente equivocado, vamos. No, es Totalmente. Rutinaria, de hecho, no circunstancial. Totalmente. Y obligatoria, diría yo también. Sí. Me toca, David. ¿El aspartamo produce cáncer? ¡Oh, qué buena es esta pregunta! Madre mía. A ver, yo voy a dar la definición. Bueno, voy a decir que es falso, ¿de acuerdo? Es falso. Me voy a limitar a lo que la OMS, evidentemente, en su declaración, porque hizo un estudio de esto, de los edulcorantes, especialmente el aspartamo, concretamente el director del Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria, ya comunicó hace tiempo que no había pruebas convincentes de ningún tipo a favor, a partir de datos tanto experimentales como humanos, donde una vez ingerido el aspartamo, tuviera los efectos secundarios que supuestamente tuviera, en los límites de los que la dieta en este caso indica que se puede utilizar el aspartamo, que son 40 miligramos por kilo día. Para que os hagáis una idea, dentro de esos límites normales, si estaría, imaginaros, una persona de 70 kilos, por ejemplo, podría tomar 2.800 miligramos de aspartamo. Si lo llevamos a algo muy concreto, como son bebidas energéticas o bebidas carbonatadas, estaríamos hablando de que se podría beber, entre comillas, de 9 a 14 latas de Coca-Cola, por ejemplo, sin ningún tipo de riesgo, siempre y cuando no hubiera otra ingesta. Es decir, si hay algún riesgo, el límite que tiene puesto la OMS es tan alto, entre comillas, que es tan difícil de llegar a eso de manera sostenida, que evidentemente el riesgo de que el aspartamo pueda causar cáncer pues queda bastante diluido. Aunque, como dicen, pues no hay pruebas convincentes de que estén a favor de que esto sea así, de que sea cancerígeno, entre comillas, a estos niveles. Yo siempre, Voy a por la perdón, un última. segundo, Vale. yo es que siempre que veo este tipo de cuestiones, me acuerdo que mi mujer es patóloga, hizo un máster de oncología y tuve un profesor que les dijo que él era capaz de relacionar que el consumo de cualquier cosa con un cáncer, en función de lo que fuera. Entonces, que decía que era capaz de relacionar el consumo de bacon con cáncer de colon, el consumo de multivitamínicos con cáncer de laringe, el consumo de... Porque claro, al final es algo tan prevalente que le ocurre a tanta gente que el encontrar ese tipo de relaciones pues es relativamente sencillo. Luego pueden ser causales o no. Exactamente. Bueno, es lo que tiene el cáncer, que es el multifactorial. Nadie puede decir esto, o sea, esto solo por sí mismo causa, hombre, salvo cosas muy claras, ¿no? Pero al ser multifactorial es mucho más complicado y sobre todo, mira, teniendo en cuenta lo que decía este patólogo que me dices tú, yo voy mucho más allá. Lo que nos da la vida nos mata. Solo por respirar
el hecho de respirar oxígeno crea radicales libres que nos acaban matando. Ya no te digo el sol, que nos da la vida y nos la quita también. Además, de verdad. Pues ahora sí, vamos a por la última. Si no hay efectos secundarios, significa que el tratamiento no está funcionando. Vale, mira, esta es una pregunta que me la has hecho tú, ¿verdad? Pero es una pregunta que me hacen posiblemente cada semana, puede ser que 8 o 9 veces, sobre todo cuando hablo con pacientes, porque es algo que al paciente realmente le preocupa y sobre todo le ocupa, ¿no? Bueno, pues evidentemente no es cierto. No es cierto, pero puntos suspensivos. Vale. En la mayoría de los casos, el hecho de que tú tengas muchos efectos secundarios efectivamente no va relacionado con que, en este caso, el fármaco o la terapia que estén utilizando está siendo muchísimo más efectiva. No es cierto. Es verdad que había una creencia de hace mucho tiempo que esto sí que era así, se relacionaba así. A día de hoy no es así, salvo 2 casos. Hay 2 excepciones a la regla en los que efectivamente esto es así. Y una es con una terapia dirigida, en este caso, al cáncer de colon metastásico, donde cuanto más ras cutáneo provoque efectivamente el tratamiento, ras cutáneo nos hablamos del acné severo del paciente oncológico, ¿vale? Donde sí que efectivamente va directamente proporciona a la mayor cantidad de acné, mayor efecto secundario. Y luego otra terapia dirigida que va enfocada a tratar el melanoma metastásico, que cuanto más vitíligo provoca, mejor está funcionando el tratamiento, pero son excepciones a la regla. Lo normal es que esto no sea así. Muy bien. Bueno, David, pues muchísimas gracias por compartir este episodio con nosotros. Gracias a vosotros, me lo he pasado genial. Espero que a todos los oyentes y videoyentes también les haya parecido interesante y de verdad que es un lujo estar con vosotros en este podcast tan maravilloso que tenéis. Ha sido fabuloso, David. Yo me he quedado también encantada con todo lo que has explicado, que además lo haces de forma maravillosa. Y si te quieren buscar o te quieren encontrar o preguntar, ya lo hemos comentado antes, pero recuerda dónde lo pueden hacer. Sí, nos podéis encontrar en Oncodermo o en Instagram como Oncodermo o también como Oncocéutico, donde aparte de ahí vais a encontrar muchos tips y muchas cosas relacionadas evidentemente con el paciente oncológico. Muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Recordad que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de audio favorita y encontrarnos en redes sociales como @boticonsejo, @Guillermo Estrada y por supuesto @La diferencia está en la dosis. Si queréis participar en el programa podéis hacerlo a través de notas de audio, como han hecho algunos compañeros vuestros, pero os pedimos que no sean muy largas, de 1 o 2 minutos como mucho y que tengan buena calidad de sonido. Y si algún colaborador quiere contactar con nosotros para trabajar, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales o en ladifferenciaestaenladosis@gmail.com. Si te ha gustado el episodio, aceptamos que nos recomiendes, reseñas positivas e incluso alguna negativa, pero recuerda, siempre con la dosis adecuada de mala leche, porque la diferencia siempre está en la dosis.